Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Sí? Arranquemos con una clase más del curso de acompañante terapéutico. ¿Sí? Como siempre digo, a preparar su mate, un café, un té, algo calentito si están arrancando la mañana o algo fresco, algo que los reconforte para comenzar la clase de hoy. Arranquemos. Las últimas clases, ¿sí? Sobre todo las últimas dos clases, estuvimos abordando diferentes trastornos que afectaban las áreas del desarrollo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas áreas del desarrollo? Lenguaje y comunicación, interacción social, conductas, intereses y actividades. Y además vimos que estos trastornos aparecían clasificados en diferentes manuales, como por ejemplo en el DSM-4 o en el DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿sí? O en inglés, como habíamos dicho, el DSM, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ¿sí? En sus diferentes versiones, en la 4 y en la 5. Estos manuales de los cuales estuvimos hablando estaban editados, estaban publicados, estaban hechos o están hechos por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. ¿Sí? El DSM es el manual de diagnóstico de desórdenes mentales más utilizado en el mundo, pero también ha sido objeto de grandes críticas, como ya estuvimos viendo. Y sobre todo, las principales críticas, ¿sí? Alegaban, hacían hincapié en que estos manuales encasillaban o encasillan y categorizan a las personas. Es por eso que también vimos o hicimos mención otro tipo de manual. Por ejemplo, el editado o el publicado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El cual se llamaba, ¿se acuerdan? CIE, ¿sí? Que CIE en realidad era un acrónimo, ¿sí? Por decirlo de una manera, de lo que es Clasificación Internacional de Enfermedades. Y el 10 era justamente la 10ª edición. Así como el DSM llegó al 5, el CIE llegó a su edición o a su versión número 10. Si bien está más generalizado en el mundo, en mayor cantidad de países y de lugares, el DSM sigue siendo el manual más usado. Por más que no tenga más distribución, esté más generalizado, el DSM en la práctica es el manual que más se usa. Muchos protestan, se escuchan muchas críticas, muchas protestas con el DSM, pero sigue siendo el más utilizado, ¿no? Esta contrariedad o esta situación paradójica. Lo critico por un lado, pero por el otro lo sigo utilizando. Bien. Vimos, ¿sí? En las clases, que pasaron, a los TGDs, ¿sí? Que según el DSM-4, ¿sí? Es decir, este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 4ª edición, son trastornos generalizados del desarrollo, ¿sí? Aparece aquí, trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Estas patologías aparecían en el DSM. Bien, 4. Bien. Trastornos, todos ellos, que se caracterizaban por una perturbación grave y por una perturbación generalizada en varias áreas del desarrollo. Vimos que se trataban de un conjunto de trastornos caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo del sujeto, ¿sí? ¿Y cuáles eran estas áreas afectadas? Las que ya mencionamos hoy: lenguaje y comunicación, interacción social, conductas, intereses y actividades.
También en las últimas clases dijimos que lo que suele ocurrir en estos trastornos es que estas áreas no se desarrollan de forma apropiada o en algunos casos se desarrollan pero se van deteriorando o se pierden con el tiempo. ¿Cuáles eran esos trastornos o cuáles eran esos TGDs que aparecían en el DSM-4? Habíamos hablado del trastorno autista, habíamos hablado del trastorno de Rett, del trastorno desintegrativo infantil, también del trastorno de Asperger y del trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o TGD-NE o TGD-NOE, habíamos dicho. También estuvimos viendo diferentes características propias de cada uno de estas patologías o de cada uno de estos trastornos, ¿sí? Y además vimos que entre ellos había similitudes y diferencias. Y fuimos dando características puntuales de cada uno de estos trastornos. Vimos, ¿sí?, que hoy en día todavía se sigue considerando un enigma prácticamente las causas de estos TGD, ¿sí? Que no existe certeza acerca de las mismas. No sabemos muy bien de dónde vienen, ¿sí? Cuáles son esas causas, cuál es la etiología, o puede variar en realidad, ¿sí? Es por eso que se dice que tienen un origen multicausal, ¿sí? O un origen, o estas patologías tienen o pueden tener múltiples raíces, ¿sí? Es decir, las consideramos multicausales, como les acabo de decir. Vuelvo sobre la misma idea. Teniendo en cuenta que son multicausales, entonces vamos a decir que no tienen o no existen una sola causa, sino que dependerá en cada caso particular de cada sujeto afectado ver en este sujeto puntual cuál fue la causa que generó este trastorno. Teniendo en cuenta esto, hablamos entonces de causas orgánicas o psicológicas y psicológicas. Y cuando hablamos de las causas orgánicas, hablamos de las neuroanatómicas, de las prenatales, de las perinatales, y también de, cuando hablábamos de las causas psicológicas, decíamos esta teoría de los padres culposos, ¿se acuerdan? Que hay un grupo de científicos que la seguían sosteniendo al día de hoy. Y vimos algunas características generales de estas patologías. No solamente las particulares, similitudes y diferencias, sino también generales. Como por ejemplo, que comenzaban por lo general antes de los 36 meses, que había una clara falta de respuesta a los demás, como por ejemplo no fijar la mirada, no responder a besos, a caricias, que había deficiencia en el desarrollo del lenguaje, en la comunicación, ¿sí? Y si había lenguaje, tal vez había algún patrón especial, como la ecolalia inmediata o la ecolalia demorada, un lenguaje tal vez metafórico o inversión de pronombres, ¿sí? Había respuestas extrañas o diferentes en relación a aspectos del ambiente, ¿sí? Había resistencias al cambio, resistencias a cambiar de intereses, vínculos, había relaciones particulares con determinados vínculos o con determinados objetos, o justamente determinadas relaciones con vínculos con ciertos objetos, ¿sí? O por juntos, o separados, o todos juntos. Había muchas veces dificultades en la percepción del cuerpo, ausencias de conductas comunicativas, como por ejemplo para compartir experiencias. El pensamiento era muy estructurado, presentaban diferentes posibilidades de aprendizaje. Todo esto que estuvimos hablando, ¿sí?, fue hasta el 18 de mayo del 2013, año que se publica la versión vigente del DSM, es decir, la quinta versión, el DSM-5. Y es acá donde hay un cambio de perspectiva total.
A partir del año 2013 se deja de hablar de TGDs y se comienza a hablar de TEA, trastorno de espectro autista. En el DSM-5 ya no existe la palabra TGD, ya no existen los TGDs como tal, sino que existe este trastorno de espectro autista, que abarca la mayoría de los TGDs que existían antes. La diferencia a grandes rasgos es que los TGDs tenían categorías diagnósticas mutuamente excluyentes entre sí. ¿Se acuerdan que lo vimos? O estabas en uno o estabas en otro, no podías estar en los dos. Es decir, una persona solo podía cumplir los criterios diagnósticos para una sola de las 4 categorías principales que tenían los TGDs, que era el autismo, el RED, el Asperger, ¿sí? Y el desintegrativo infantil. Y si vos no cumplías, o el paciente no cumplía ninguna de estos criterios diagnósticos, terminabas dentro de los TGD no especificados, ¿sí? O al paciente se lo incluía dentro de los TGDs NE. En cambio, este nuevo cambio de entender esta patología, que viene acompañada con el DSM-5, ¿sí? Esta nueva visión, ya no de TGD, sino de TEA, la idea es borrar todas esas etiquetas que estaban hasta el momento, borrar todos esos criterios diagnósticos, ¿sí? Ya que acá, en este espectro, no hay categorías diagnósticas, sino que se habla de un gran espectro, es decir, de un gran abanico. Y decíamos que muchas veces no aparece en la patología como tal, ¿sí? Como TEA, sino que va a aparecer bajo el nombre de otros trastornos hasta diagnosticarla definitivamente como TEA. Chicos, si bien uno, cuando termina el curso, tiene los fundamentos y las herramientas para abordar cualquier patología, es importante que comiencen desde ahora a formarse en herramientas y en estrategias concretas para cada una de las patologías que vayamos viendo. Porque todas las patologías son diferentes y se trabaja de manera diferente puntualmente hablando, ¿sí? Vayan viendo qué les gusta, dónde les gustaría capacitarse, seminarios, talleres, sobre todo talleres, aquí hay herramientas, aquí hay herramientas, aquí hay herramientas. No se trabaja de la misma forma con un niño con TEA que con un adulto con TEA, ni con un niño con TEA que con un niño con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, vayan adquiriendo estas herramientas. Bien, hasta acá podríamos decir un efímero repaso de lo que vimos en estas últimas 2 clases, ¿sí? Hago referencia a las últimas 2 clases porque eran un tema sumamente vinculado, como estuvimos viendo, ¿sí? Bien, esto para ir metiéndonos en tema. Hoy vamos a trabajar otras patologías, ¿sí? Patologías que también van a estar relacionadas entre sí, porque son patologías que tienen que ver con la tercera edad, ¿sí? O con lo que nosotros pasaremos a llamar adultos mayores. Pero para entender mejor a estas patologías es necesario siempre saber qué le pasa al sujeto en este periodo de vida, porque habrá características propias del sujeto en este periodo de vida y otras características propias de la patología. Pero hay características que el sujeto tiene que es de acuerdo al rango etario que está viviendo y no por la patología. Entonces hay que saber diferenciar esto y tenerlo bien presente. Los contenidos que hoy desarrollaremos, ¿sí? No solo desarrollaremos, sino también que ampliaremos, se encuentran en las páginas 134 a 138 del manual. Bien. Dependiendo de los autores que tomemos, la vida del ser humano puede dividirse en 4 etapas nítidas. Niñez,
juventud, adultez y vejez. Cuando hablamos de la niñez, hacemos referencia al momento de que el niño nace, momento cero del nacimiento, y se va a extender la niñez hasta la crisis de la pubertad o hasta la pubertad. Siempre son aproximadas las edades que vayamos dando, es decir, desde el año cero, desde el momento del nacimiento, hasta los 11 o 12 años, dependiendo siempre de la persona. Inclusive hasta dependiendo del sexo muchas veces, porque por lo general las niñas tienen un desarrollo anterior al hombre. Es decir, el hombre tarda un poquito más en desarrollarse o en alcanzar esta pubertad, ¿sí? Entonces hablamos entre los 11 y los 12 años. ¿Qué es la pubertad? Es la crisis en la cual el sujeto atraviesa cambios físicos, ¿sí? Y deja, que no tiene que ver con la adolescencia, sino que la adolescencia es posterior. Este niño, que hasta el momento era niño y tenía cuerpo de niño, pasa a tener cuerpo de hombre y a alcanzar una capacidad reproductiva, ¿sí? Estos cambios físicos que se generan en el organismo se conocen con el nombre de pubertad. Cambios físicos. No tienen que ver con los cambios psicológicos que vienen después. La crisis de la adolescencia son cambios que tienen que ver con, o más que nada, con lo psicológico y no tanto con lo biológico, ¿sí? Cuando hablamos de pubertad, hablamos de cambios físicos. Cuando hablamos de adolescencia, hablamos de conducta, de personalidad, de comportamiento, de transgresión, pero siempre es posterior a la pubertad. Primera etapa entonces, niñez, desde que nacemos hasta la pubertad, 11, 12 años, dependiendo siempre de cada caso. Juventud, segunda etapa. Vamos a ir desde la pubertad, desde los 11 o 12 años, hasta la exogamia. ¿Qué es la exogamia? Es esa crisis que se da. Exo quiere decir fuera, gamia quiere decir unión. Es cuando el sujeto decide irse de su casa, ¿sí?, a formar una nueva familia. ¿Sí? Exogamia. Cuando vos te vas de tu casa a vivir solo o a formar una nueva familia, ¿sí? Esto se da entonces entre los 12 y cada vez se va prolongando más. Entre los 30 o los 35 años, hoy en día todavía se sigue dando la exogamia a esa edad. Es decir, los niños se quedan en casa, que ya no son niños, se quedan en casa. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas, así que no voy a profundizar mucho más. Después en la adultez, que es el momento desde que el hombre o la mujer se van de su casa, viven solos, y esta etapa dura aproximadamente hasta la jubilación. Recordemos que siempre la exogamia depende de un montón de cosas, de situaciones sociales, de un montón de cosas. En qué momento el sujeto, como tal, hace un corte definitivo con su familia y se va a vivir solo de manera independiente, y a partir de ese momento adquiere la exogamia. Desde ese momento, que dijimos que según los autores se da entre los 30 y los 35 años, hoy en día, hasta la jubilación, 60, 65 años. Recordemos que siempre los años son aproximados. Y por último es la vejez, ¿sí?, o la tercera edad, como se la llama, que va desde la jubilación a la muerte. Es decir, de los 60, 65 años hasta la muerte. El promedio de vida, uno dice hasta la muerte, ¿hasta cuándo será la vejez? Bueno, aproximadamente en la Argentina el promedio de vida es de 77 años, ¿sí? Hoy en día. En realidad, más que hoy en día, estamos hablando de un promedio de vida ya de hace 5 años atrás, que es el dato más reciente que se tiene. El promedio de vida en la Argentina, como les dije, es de 77 años. Entre los años 2000 y 2005 era de 74. Entre los años 50 y 55, fíjense, era de 62. Entre los años 30 y 35, el promedio de vida era de 40. Y a principios del siglo XX, el promedio de vida rondaba los 24
años. Fíjense cómo todas estas etapas entonces fueron cambiando. Lo que era niñez, si uno vivía hasta los 24 años aproximadamente, esto de ir quemando etapas, ¿no? ¿Cuál era, dónde terminaba la niñez y comenzaba la juventud, dónde terminaba la juventud y comenzaba la adultez, y de la adultez a la vejez? Todo muy próximo, ¿sí? Todo muy próximo. Estas etapas, por lo tanto, fueron cambiando, ¿sí? Estos años a lo largo de la vida, o del tiempo más que de la vida. Además, como les fui nombrando, cada uno de estos autores, yo utilicé la palabra crisis, ¿por qué? Porque cada uno de estos autores, ¿sí? Cada uno de estos diferentes autores, como por ejemplo Alfredo Moffat, dicen que cada una de estas etapas comienzan y terminan en una crisis. La niñez, Alfredo Moffat dice que comienza, como dijimos, con el nacimiento. Crisis traumática si la hay para el ser humano. A tal punto es una crisis el nacimiento que la psiquis, que nuestra propia psiquis, se defiende bloqueando cualquier tipo de recuerdo en relación a este. La psiquis bloquea cualquier recuerdo que tenga que ver con el momento mismo del nacimiento. Crisis que deja huella a tal punto que, según diferentes profesionales, ¿sí?, el tipo de nacimiento, ya sea por parto natural o por cesárea, comenzará a marcar la personalidad de los niños. Hay toda una teoría que dice si nacen por parto natural va a ser de una manera, o va a tener características determinadas. Si nace por cesárea va a tener otras características que van a impactar en la personalidad que el niño tenga. ¿Sí? Bien. Volvamos a la idea de nacimiento como crisis. Pensemos también que el niño, cuando está dentro del vientre materno, está en una especie de mundo ideal, donde todo tiene resuelto, ¿sí? Y de golpe en ese mundo ideal, esa burbuja literal en la que vive, se rompe, se pincha. Y este niño tiene que comenzar a luchar por su propia vida. Tienen que empezar a respirar por sí mismo. Hasta el momento ni necesitaba respirar, porque al mismo cordón le permitía recibir oxígeno. Ahora tiene que empezar a respirar por sí mismo. Sale del útero. El ambiente es frío. La luz que está recibiendo le está quemando los ojos. Por eso el niño tampoco puede ver en un primer principio. Vive en un mundo de oscuridad y de repente una luz que lo enceguece, ¿sí? Le quema la vista. Los ojos del bebé no están acostumbrados a la luz. No puede respirar, porque el aire al ingresar todavía le va quemando esos pulmoncitos que tiene. Está todo a estrenar, chicos. Todo a estrenar en el momento del nacimiento, ¿sí? Y por si todo esto que el niño está viviendo fuera poco, cuando nace se ligan un chirlito en la cola, si no llegara a llorar, porque es necesario que despeje la glotis y no se ahogue. Nace peleándola, cuando lo sacan no sale de su lugar de donde había estado 9 meses, le duele todo, le quema todo y le pegan un chirlo. Así venimos al mundo, en medio de esa crisis, ¿sí? De ese desalojo violento, podemos decir, la psiquis se defiende y bloquea todos esos recuerdos, ¿sí? Por más que sea natural. Acá no estamos hablando de la naturalidad o no naturalidad. Esta etapa termina con la pubertad, como dijimos, crisis física del ser humano, donde el niño deja de ser niño y comienza a tener la capacidad de reproducirse. Es así que el cuerpo cambia y con él la personalidad. Es entonces que comenzamos a hablar de adolescencia, de la crisis de la adolescencia.
Y cambiamos de etapa entonces. Comenzamos a hablar de juventud. Cuando llegamos a ese momento, cuando llegamos a la pubertad y a la adolescencia, se viene el cambio de etapa. Dejamos de ser niños para pasar a ser jóvenes. Entonces, siguiente etapa, juventud. ¿Cuándo comienza la juventud? Con la pubertad y la adolescencia. ¿Y hasta dónde dura? Habíamos dicho, hasta la crisis de la exogamia. Bien. Como les dije, ¿qué quiere decir esta palabra exogamia? Ahí hace un ratito se la nombré muy por encima. Exo, ¿se acuerdan? Significaba fuera, gamia, unión. Es decir, es cuando nos vamos de casa, cuando decidimos formar una familia, formar una vida fuera de la casa en la que nací. Ahora, según también diferentes autores, esta crisis de la vida cada vez se da más entrados en años y depende también de los factores socioeconómicos. Hay autores que sostienen, como el que estamos viendo, como el que les mencioné hoy, Alfredo Moffat, ¿sí?, que las personas más vulnerables desde lo económico se van más rápido de sus casas, ¿sí? Alrededor de los 13 o 15 años, ¿sí?, las clases bajas comienzan a independizarse y a irse de sus casas, ¿sí? Más que las clases bajas, las clases vulnerables. Ahora, la clase baja, socialmente hablando, se suele alrededor de los 18 años, cuando el chico termina el secundario. Ya cuando el chico termina el secundario, tiene que salir a trabajar. Y con el trabajo adquiere independencia. ¿Y por qué tiene que salir a trabajar? Porque la familia no puede seguir manteniéndolo. ¿Sí? Necesita terminar el secundario para salir a trabajar. Es más, también necesitará en algún momento comenzar a colaborar con la economía familiar hasta que llegue el momento que se termina yendo de su casa a formar una familia fuera de ella. En cambio, en los niveles medios, esto se estira durante parte de los estudios universitarios y en los niveles altos, ¿sí?, medios altos y altos, esto puede llegar a durar hasta los 30 o 35 años. Vuelvo a decir esto, todas estas fechas, todos estos años son relativos y estamos tomando diferentes autores, ¿sí? Todo esto puede variar y analizamos siempre la generalidad y no un caso particular. Bien, sigamos con el tema de los 30 o 35 años. Es decir, cuando el sujeto ya tiene una carrera universitaria hecha, cuando este sujeto ya se recibió, ya consiguió un trabajo que le permitía seguir mantenerse, pero el tema está que si bien se recibió y si bien le consiguió, si está trabajando con un trabajo que le permite mantenerse, todavía no puede llegar al ritmo de vida que está acostumbrado que la familia tenía. Entonces, como no puede alcanzar ese ritmo de vida, por más que esté recibido y tenga un trabajo, todavía sigue viviendo en casa y papá sigue bancando, ¿sí? La familia sigue bancando los gastos que este chico tiene para compensar ese déficit que todavía económico que está teniendo. Vuelvo a destacar esta idea. Estos son siempre generalidades y van a variar en cada caso particular y de acuerdo al autor que tomemos. Siguiente etapa, etapa de la adultez. Esta etapa comienza con la crisis de la exogamia, como dijimos, ¿sí? Terminábamos con la exogamia, comenzamos con la exogamia. La etapa de la adultez es la etapa a la cual se la considera la etapa productiva del ser humano. Depende, más que depende, es la etapa donde el sujeto forma su propia familia, intenta volverse solvente, valerse por sus propios medios, criar a sus hijos. Y esta etapa llega, como dijimos, hasta la jubilación. Es decir, el ser humano, para muchas sociedades, deja de ser productivo y puede vivirse en ocasiones esto de manera traumática. Y con la jubilación
damos inicio a una nueva etapa, la que llamamos hasta el momento vejez o tercera edad. La vejez es la última etapa del periodo de la vida de una persona. El término utilizado en la actualidad, sobre todo para nosotros, que vamos a ser acompañantes terapéuticos, es el de adultos mayores. No vamos a hablar de viejos, no vamos a hablar de abuelos, no vamos a hablar de tercera edad, son personas de tercera edad, no, son adultos mayores. Y esta etapa, como dijimos, comienza con la jubilación, en torno a los 60 y 65 años, ¿sí? Y se caracteriza sobre todo por un deterioro a nivel físico y en ciertos casos un deterioro cognitivo. La tercera edad es un momento vital donde, como dijimos, finaliza la vida productiva en cuanto a lo laboral, ya que la productividad en otros campos no tiene por qué terminar. Termina la productividad en cuanto a lo laboral porque dejo de trabajar, pero en otros aspectos de mi vida esta productividad no tiene por qué cesar, todo lo contrario, ¿sí? Y esto lleva a una serie de cambios orgánicos, de cambios psíquicos, de cambios cognitivos, frente a los cuales los recursos con los que se resolvían las situaciones vitales anteriormente, ¿sí?, hoy en día, en esta edad, resultan ineficientes. Por lo general, los adultos mayores viven solos, porque ya los hijos se fueron de sus casas, ¿sí?, ya no están más con sus hijos, viven solos. Otra característica, siempre generalidades, suelen atravesar periodos de depresión. La palabra suena muy fuerte, depresión, porque la asociamos a una patología, decaimiento, ¿sí? Puede darse también este decaimiento o esta depresión justamente por la pérdida de alguno de los cónyuges, ¿sí? Puede darse la pérdida, entramos en este periodo de depresión o decaimiento. Otra característica es la falta de actividad laboral, ¿sí?, justamente por lo cual necesitan actividad física y actividad mental para evitar el deterioro cognitivo. Es una característica que por lo general tienen, una de las características es por lo general tienen más libertad. Al no trabajar, al no tener tantos horarios ya, tienen más libertad. Es importante, ¿sí?, entonces, conocer las características que tiene esta etapa para poder comprender, Se cortó. Es importante conocer las características que tiene esta etapa para poder comprender mejor, entonces, las patologías que vendrán y sobre todo tendrán que ser nuestros acompañamientos, ¿sí? Bien. Entonces, necesito saber cuáles van a ser esas características para saber cómo acompañar a estas personas. Veamos entonces algunas características que desarrollaremos, ¿sí?, en la parte siguiente del video. Primera característica, cambios físicos, ¿sí? En los adultos mayores se dan cambios físicos en el organismo. Segunda característica, cambios nutricionales. Ya vamos a ver de qué se trata. Tercera característica, cambios en el comportamiento y se suele dar mucha esa situación de aislamiento. Características, tenemos que saber qué pasa con las funciones intelectuales de estos adultos mayores. Otra cosa para tener en cuenta es saber que estos adultos mayores van a tener los sentidos por lo general disminuidos. La atención médica va a ser una característica puntual en esta etapa. Tenemos que contar con eso. También con los cambios sociales, con los cambios sexuales, con los cambios que va a sufrir el sujeto en el autoconcepto. Y sobre todo, saber que estos sujetos van a atravesar diferentes enfermedades
o patologías comunes. Bien, chicos, hasta acá el primer video. Tomémonos unos minutos y cuando volvamos, ya con el mate mejorado, ¿sí? No, hoy no hice tiempo de tomar un mate, me enganché con la charla, ni siquiera tuve tiempo para tomar un mate. Cuando mejoremos el mate, ¿sí? Cuando volvamos, comenzaremos a ver cuáles son esas características propias de la tercera, en qué consiste esto que estuvimos hablando, esto que tenemos que saber para poder hacer efectiva y objetivamente el acompañamiento, ¿sí? Y además desarrollaremos una patología propia de esta edad. Si bien no es exclusiva, sí es una patología muy relacionada, muy probable en esta etapa de la vida. Chicos, nos estamos viendo en unos minutos.